política, economía, internacionales, ciencia, cultura, salud, medio ambiente, temas de actualidad, relieves. Ayer fue noticia, hoy es tema de reflexión y análisis. Relieves. Los gobiernos de México y Estados Unidos trabajarán conjuntamente lo más pronto posible para alcanzar una solución duradera a este fenómeno. Como resultado de las discusiones, México y Estados Unidos se comprometieron a reforzamiento de las acciones para asegurar el cumplimiento de la ley en México por parte de México. México incrementará significativamente su esfuerzo de aplicación de la ley mexicana a fin de reducir la migración irregular, incluyendo el despliegue de la Guardia Nacional en todo el territorio nacional, dando prioridad a la frontera sur. México está tomando acciones decisivas para desmantelar las organizaciones de tráfico y trata de personas, así como sus redes de financiamiento y transporte ilegales. Asimismo, México y Estados Unidos se comprometieron a fortalecer la relación bilateral, incluyendo el intercambio de información y acciones coordinadas. Es la voz de Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, anunciando que después de días de tensión y diálogo, México y Estados Unidos llegaron a un acuerdo sobre el 5% de aranceles que pretendía imponer el presidente Donald Trump a los productos mexicanos que ingresaran a su nación. Esta amenaza económica surge a partir de que en los últimos meses la migración de ciudadanos centroamericanos a México se ha incrementado de manera exponencial. La mayoría de estos extranjeros usan el territorio nacional de paso para llegar a Estados Unidos, destino en donde buscan reclamar asilo. Pese a los esfuerzos que ha realizado el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para regular la entrada de migrantes por nuestro país, Donald Trump acusó que no eran suficientes para frenar el éxodo de centroamericanos. Así se expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Desgraciadamente se mezcla lo migratorio con lo comercial, que no debería de ser así. Además, en el caso migratorio, ni siquiera se analizan las causas, solo se ven los efectos, no se toma en cuenta lo que está pasando en Centroamérica, la crisis profunda en Centroamérica, de nuestros hermanos centroamericanos que no tienen opciones, que no tienen alternativas, en particular la crisis en Honduras. A partir de la firma de este acuerdo, nuestro país tiene 45 días para dar resultados. Por ello, desde el viernes pasado, más de 6,000 elementos de la Guardia Nacional fueron desplegados por 11 municipios del estado de Chiapas. Y aunque el canciller Ebrard afirma que México no será un tercer país seguro, se aceptó recibir a los migrantes que soliciten asilo en Estados Unidos el tiempo que dure su juicio para su permanencia o no en esa nación. Por su parte, el presidente López Obrador el sábado pasado celebró en la ciudad fronteriza de Tijuana este acuerdo y dijo: se trata de un buen acuerdo con Estados Unidos, porque con él se logró evitar el arancel propuesto por Donald Trump, además de que promoverá programas de desarrollo para Centroamérica y el sureste de México. El jefe del Ejecutivo recalcó que así la migración será opcional, no forzada. El lunes ya no van a haber aranceles, no van a haber impuestos, no va a haber crisis económica o financiera en nuestro país. Me consta al presidente Donald Trump, por eso no le levanto un puño cerrado, sino una mano abierta y franca. Sin embargo, los dirigentes de los partidos de oposición no opinan lo mismo. Para ellos, nuestro país se doblegó en las negociaciones arancelarias con Estados Unidos. Esta noche, aranceles y migración, la piedra de toque en la relación México-Estados Unidos. Es el tema que analizarán nuestros invitados en Relieves. Esperamos sus llamadas al 41 55 10 60 o, si prefiere, envíe sus comentarios y preguntas a nuestras redes sociales. En Facebook, Relieves 1060 AM, y en Twitter, @relieves. Muy buenas noches, qué bueno que nos acompaña en esta nueva emisión de su programa Relieves, que semanalmente le presenta el Departamento de Noticias de Radio y Educación.
A nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión, le saluda con mucho gusto Sosimo Díaz y le invito a que permanezca con nosotros los próximos minutos. Si quiere dejarnos algún comentario, alguna pregunta, puede hacerlo a la multilínea que ya conoce, 41 55 1060, o al WhatsApp 55 12 33 29 15. Si nos habla de algún estado de la República, puede marcarnos de forma gratuita al 01800 080 1060. También dejamos a su disposición la página del programa en Facebook, Relieves 1060 AM, por si quiere utilizar este medio para entrar en contacto con nosotros. Y como ya escuchamos en la cápsula introductoria de nuestra compañera Ángeles Hernández, esta noche abordaremos el tema aranceles y migración, la piedra de toque en la relación México-Estados Unidos. Y para abordar este tema nos acompañan en esta cabina José Vasconcelos, la maestra Raquel Saed, académica de la Universidad Iberoamericana, especialista en política y medios de Estados Unidos. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. El licenciado y agente aduanal Edmundo Enciso Villarreal, presidente de la Comisión de Comercio Exterior de la Coparmex, Ciudad de México. Muchas gracias. Así es, muchas gracias. Y el doctor César Salazar, académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias por acompañarnos esta noche. Buenas noches. Y pues, después de las amenazas lanzadas por el presidente de Estados Unidos, la semana pasada México logró llegar a un acuerdo con la administración de Donald Trump. Hemos oído discursos de éxito por parte de funcionarios mexicanos. Incluso el pasado sábado, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el acuerdo con Estados Unidos. Sin embargo, ¿hay algo que celebrar? Pues, de momento considero que el trato que estuvieron haciendo Estados Unidos estuvo bien, pero ahorita nada más vamos a tener 90 días con este tratamiento, pero ¿qué va a pasar cuando pasen? ¿Qué va a pasar cuando pasen los 30 o 45 días? ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Cuál va a ser el plan B que México va a tener? ¿Y cómo nos puede afectar en el caso de que suban los aranceles al 5%? Esto sería catastrófico para nosotros, todos los mexicanos, para todos los consumidores mexicanos. Sería muy fuerte, dado que nosotros tendríamos que pagar ese impuesto. No lo pagarían los Estados Unidos, lo pagaremos nosotros a través de la cascada de gastos de costos que puedan tener ellos. México no podría revertir este impuesto del 5%. México no lo podría revertir. ¿Con quién? No hay forma. No hay forma. Bueno, sí, a mí me gustaría abordarlo desde el punto de vista del discurso del propio presidente Trump y podríamos empezar a hablar del muro, ¿no? Y ese sería como el punto de partida. El muro no se le ha autorizado al presidente Trump, ni en forma de financiamiento, ni el Congreso está a su favor, ni mucho menos. Estamos hablando de todos los niveles, la Cámara Alta, la Cámara Baja, muchísimos empresarios de alto nivel. Entonces, bueno, el muro ha sido parte del discurso, por eso quisiera tomarlo a partir de ahí. Pero como eso no lo puede hacer, y como sí tiene un aumento en el flujo de migración que está llegando desde Centroamérica y está viendo que no lo puede resolver, la presión ha venido contra México. Y le viene muy bien, sobre todo cuando está comenzando pues su campaña electoral, que el sábado es cuando arranca, ¿no? Uh-huh. Y vamos a ver qué es lo que va a decir, a ver si no dice como hace 4 años que dijo que los mexicanos eran violadores, etcétera, ¿no? Fueron tiempos horribles. Pero ya retomando otra vez este asunto del discurso, como no lo tiene, esta es una forma de presión, y es una forma de presión muy buena. La gente que votó por él en aquel momento y que seguiría votando por él en el 2020, es decir, el año próximo, está esperando muchas cosas de Trump, y son básicamente, yo diría 3 los temas que le interesaría a esta gente que votaría por él. Uno sería el tema de la economía, que la economía la ha mantenido bien, por diferentes razones. No sé cuánto se vaya a sostener, porque aparentemente sí está creando una burbuja, como ya ha sucedido en otros tiempos. Y la otra es el tema de los aranceles. La gente que votó por él sí cree en este tema de los aranceles, porque piensan que con eso se mantiene su empleo. Obviamente estamos hablando de la clase media trabajadora. Y por el otro lado, el tema de la migración. De la migración, ese sería él. Estos temas están siempre en el discurso de Trump y en la boca de Trump. Y bueno, ahí pues el tema de la migración y los aranceles pues puede tomar a México o a China, ¿no? Ajá.
Y bueno, esto queda muy bien para seguirlo tomando y para seguir siendo parte del discurso de Estados Unidos. Ahora, ¿cómo nos afecta a nosotros? Pues tendríamos que empezar a ver qué implicaría 5%, nada más el 5%, sin tomar en cuenta que llegaríamos a 25%. Ese 5% afectaría mucho, pero también México podría imponer, si se lo propusiera, unos aranceles sobre muchas de las cosas que importa de Estados Unidos, donde entonces muchos de los republicanos ya no estarían de acuerdo ni los estarían apoyando. O sea, es un juego político muy complejo, porque bueno, él sí está logrando mantener a su base electoral, pero los republicanos que lo han estado apoyando en cada una de las cosas, muy a pesar de su ideología, tal vez no lo apoyarían en este tema de los aranceles. Se le sublevaron. Mientras él estaba en Europa, dijeron muchos de ellos, no, este tema no. Solamente el estado de Iowa, para poner un caso, el estado de Iowa es un productor de maíz y México le compra el 70% de su producción. Ese senador, que es muy influyente, por cierto, que se apellida Grassley, perdería las elecciones si un arancel se pusiera ahí. Entonces, es un tema también para ellos. Por un lado, el consumidor paga ese arancel y por el otro lado, se le puede revertir, donde ¿qué haría con esa producción de maíz? ¿A dónde la manda? Ajá. Desde su punto de vista, ¿México jugó bien, actuó bien en esta situación? Yo creo que actuó de acuerdo a la propuesta del propio López Obrador, que era lo que él había dicho. México no es un país al nivel de la potencia mundial que es el vecino y por lo tanto estamos un poco subordinados a lo que ellos digan. Lo ha dicho en diferentes ocasiones. Creo que no sé, yo creo que habría otras formas de negociación un poco menos evidentes y un poco menos estridentes y que podríamos vernos mejor. Ahorita nos vemos como subordinados, eso es lo que a mí me parece. Ajá. Doctor César Salazar, ¿qué impresión le da? Pues a mí, no sé si para celebrar, ¿no? Pero sí o para echar las campanas al vuelo y pensar que ya todo se resolvió. Pero creo que el hecho de que sí se haya detenido el imponer el arancel, o sea, que se lleven a cabo esta amenaza, sí es algo que hay que destacar, ¿no? No tiene ninguna lógica. Creo que quienes me preceden ya lo hicieron notar. El imponer un arancel no tiene ninguna lógica económica, sino más bien lo que está detrás es el discurso político, esta forma de hacer política de Donald Trump, y que entonces nos lleva a situaciones límite, en donde efectivamente para que no se impusieran los aranceles, México tuvo que ceder sobre un tema que hay que revisarlo con cuidado, que es el tema de la migración y el papel que va a jugar México en la contención de esta inmigración, o sea, cómo va a frenar México a los centroamericanos para que no lleguen a la frontera. Todos, al menos en términos de lo que he leído, todos coinciden en que sí se había incrementado significativamente el número de personas centroamericanas que estaban hoy en la frontera. Había ciertos acuerdos, ¿no? Sobre todo que se podían regresar para aquellos que tuvieran visas humanitarias a Tijuana, y parte de lo que se cedió es que ese acuerdo ya se hace extenso para toda la frontera. Entonces, el costo que México va a tener que pagar económico por que no se lleven a cabo estos aranceles, la imposición de los aranceles, también hay que analizarlo. Me parece que lo vimos hace meses, una gran crisis humanitaria, porque efectivamente México no tiene los recursos ni ha puesto los recursos, sobre todo en esta administración, ¿no? Donde estamos hablando de austeridad y donde hay muy focalizados los programas que se quieren llevar a cabo. No ha habido los recursos suficientes para poder atender a estos cientos de miles de personas que están por ahí, ¿no? En cualquier parte de México y en la frontera. Entonces, ese es una cosa que no hay que perder de vista. Se ganaron 45 días probablemente, pero el gobierno de México tendrá que pensar muy bien y demostrar que funciona y ver la forma en la que lo va a hacer operativo. ¿Cuántos recursos va a poner? Cuando se empezó a hablar del tema de los aranceles y cada vez que Donald Trump suelta un mensaje, un tuit sobre la economía mexicana, lo primero que ocurre es una incertidumbre financiera muy importante, ¿no? Entonces vino la devaluación del peso, la caída de la bolsa, todo eso tiene ciertas consecuencias en el corto plazo de la economía. Ya con más tiempo puede ser un proceso incluso inflacionario, si me lo permiten, ¿no? Me parece que sí hay que llamarlo así. Pero también uno de los problemas de imponer aranceles
es que se tienen que reorganizar todas las cadenas de suministros, ¿no? Que es un poco lo que ya se ha mencionado aquí. Y esa imposición, ese cambio en las cadenas de suministros, me parece a mí sí tendría importantes repercusiones sobre la actividad productiva en México. Sobre todo todas esas empresas que efectivamente se dedican, se han volcado hacia ver en Estados Unidos a un consumidor final, pero no solo eso, sino también los intercambios que hay en la frontera, lo decíamos afuera del programa. Una mercancía da 8 vueltas entre México y Estados Unidos. Eso implica muchos costos. Entonces, lo que quiero decir acá es ver el problema humanitario de la migración, por un lado, pero el contrapeso también de los efectos que podía tener esta medida, o que puede tener esta medida en la economía mexicana. O sea, es un tema que es de suma importancia y que yo creo que se debe de tratar de forma muy cuidadosa. Sí, porque se habla de la amenaza, dentro de 45 días se hace una revisión. México, ¿qué podría hacer desde el punto de vista empresarial, licenciado Edmundo Enciso? Pues mira, nosotros manejamos mucho como agentes aduanales todo lo que es el comercio exterior. Básicamente lo que manejamos es industria automotriz, metalmecánica, agrícola, aeroespacial. Imagínate tú como lo podemos hacer poco afuera, una industria automotriz que mande 8 veces un producto a Estados Unidos y 8 veces te pagues, ya no digamos el 5%, el 1% de arancel, quedas fuera de mercado. Si tú cuando vas a comprar cualquier tipo de coche que tú quieres importar, comprar un carro, bueno, mi coche yo lo quiero con aire acondicionado, con quemacocos, con vidrios eléctricos, con ABS, con sensores, cada parte de la industria automotriz la tienen que mandar a Estados Unidos, se acoplan allá, se acoplan aquí, hasta que llegue la terminación del automóvil. Un automóvil que, por ejemplo, te puede costar ahorita 150,000 pesos, imagínate que con tantas veces que en Estados Unidos vale 300, será incomprable para el último usuario. ¿Quién sería responsable? El último usuario. También tenemos todo lo que son la logística, transporte. Podemos también importarlo a través de vías marítimas, pero saldría, por ejemplo, si China mandaría transporte para México, desde China para México, el transporte sale muchísimo más caro, nos conviene más comprarlo a Estados Unidos. Ahora bien, toda la importación, por ejemplo, que tenemos de la logística en granos, que tenemos que importar a México o exportar de México para allá, que también se les imponga, imagínate el costo que va a tener. Producto terminado, por ejemplo, como lo que produce Guanajuato, fresa, lo que produce Veracruz, cítricos, lo que produce Puebla, cualquier producto que se mande a Estados Unidos, que le pongan el 5%, quizá esos productos de la alimentación no les vayan a afectar tanto a los Estados Unidos, dado que al final el consumidor es comida. Pero a nosotros el producto final que podemos importar de los Estados Unidos ya no es comida, es producto terminado. Nosotros al final pues somos un país 100% consumidores, somos compradores compulsivos, la mayoría de los mexicanos me considero uno de ellos, ¿no? Pero sí causaría un efecto muy fuerte el que nos pusieran ya no el 5%, el 1%. Ahora nos quieren poner el 25%, pues nos van a hundir, quizá el Producto Interno Bruto se vaya hasta el 8%, que nosotros comúnmente estamos aquí, cuando mucho, ¿qué será el 2% de lo que manejemos, ¿no? Quizá en datos estadísticos, pero sí, México es un país consumista y tenemos las fronteras llenas de carga tanto de importación como de exportación. ¿México no podría entonces en este momento tomar medidas para evitar un daño mayor en caso de que sí ocurriera este escenario? Pues, ¿cuál sería el plan B? ¿Exportar a otros países? ¿O qué propondrían todos ustedes? Digo, en este tema, pues no creo que yo sea el especialista. Ustedes como empresarios no vislumbran. Nosotros como Coparmex Ciudad de México, como Corporativa Enciso Agentes Aduanales, pues sí lo vislumbramos. ¿Por qué? Porque el cliente al final del camino tiene un budget de gastos, una cascada de gastos, donde siempre están lo que se hizo hace muchos años cuando en una empresa automotriz de Puebla que te vendía un coche en 28,000 pesos, que apretó a todos los consumidores, a todos los proveedores para llegar a ese precio de 28,000 pesos del carrito. Actualmente todos los clientes siguieron ese esquema y todos los clientes están viendo de qué manera pueden reducir costos en las empresas. Y sí nos va a afectar bastante en general a todos, y siento yo que esto podría causar un caos económico a cualquier nivel. Maestra Raquel, usted mencionaba
Hace un momento la economía, aranceles, migración son temas frecuentes en el discurso de Donald Trump. Entonces, ¿esta amenaza de las aranceles es real o solamente la podríamos dejar en un discurso electoral? Podríamos dejarlo en un discurso electoral, pero no dejarlo así al aire. Además, ya ha habido ensayos, ¿no? Vimos hace unos meses. Cerraron las fronteras, nada más había unos pasos muy efectivamente, tiene usted toda la razón. Muy poquita gente podía pasar y las colas eran incluso de días, me parece. 36 horas. Sí, era una cosa tremenda. Esto ya hubo un ensayo, ya se desquició la frontera por un momento. Ya sabemos qué podemos esperar. Y por el otro lado, toda esta amenaza de estas partes para los automóviles y todo el tema que está en la negociación del, ya no sé si llamarle TLC o NAFTA o como sea, cada uno le pone su nombre. Y también las amenazas a Canadá, ¿no? Que también ellos pues han estado tratando de hacer su trabajo por su lado, pero ellos no han sido atacados como nosotros. Eso hay que tomarlo en cuenta. Yo pienso que sí podría afectar y que sí hay un problema muy grave en esto y que sí lo podría llevar a cabo. Él no se toca el corazón para nada de esto, ni incluso ni políticamente. Y vemos ahí algo muy interesante. De todo el gabinete de seguridad que el presidente Trump ha tenido y que ha corrido y que ha reemplazado y todo esto, ahora se ha quedado casi vacío. Y solamente ahí hay una persona muy... perdón que diga estos nombres, a lo mejor después si los radioescuchas los quieren googlear o como quieran. Hay este señor que se llama Stephen Miller, que él es el peor en contra de la migración. Él es el asesor principal en temas migratorios de Trump y él es el que más está en contra de los mexicanos, centroamericanos y todo este tipo de migración que le llama migración que no quisiera, ¿no? Indeseable. Entonces, bueno, ya no tiene a la de Homeland Security, que la corrió hace como un mes, y ahora el único que está ahí desde el principio es este señor. Entonces, bueno, yo creo que en el marco de todo esto tenemos que ver que hay una negociación que está pendiente y que muy probablemente no pase en la Cámara Baja. Nosotros estamos muy al pendiente de, ¿va a pasar o no va a pasar este tratado que ya se negoció y que ha quitado tanto, que ha gastado los esfuerzos tanto de los políticos en Estados Unidos como los de México y los de Canadá? Y va a llegar a la hora de que llegue al Congreso, a la Cámara Baja, y los demócratas que tienen la mayoría y que están en contra de muchas de las medidas que está llevando Donald Trump se le van a cobrar. Y muy probablemente no pase. Entonces, bueno, ahí tenemos un tema político dentro de Estados Unidos que es muy importante. Pero bueno, lo que puede pasar, y aquí me lo podrá decir el doctor mejor, puede quedar el NAFTA como está, que esa es la otra alternativa, ¿no? Porque desde un inicio Donald Trump no quería el tratado con México, incluso decía que ya no... Y hay una narrativa alrededor, tanto de la ultraderecha, que es él, como de la ultraizquierda, que es, por ejemplo, el candidato presidencial Bernie Sanders, que ya estuvo de candidato hace 4 años. Uno desde la derecha, otro desde la izquierda, están viendo el tema de pues del Tratado de Libre Comercio como que es una amenaza a los trabajadores, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de Trump, bueno, pues es un instrumento electoral muy efectivo que apoya a todos estos trabajadores que viven en estados como Ohio, como Indiana, como Pensilvania, que muchos de ellos son productores de acero o de otras cosas. Y por el otro lado, pues también hay muchos que se verían afectados. Un automóvil le costaría al consumidor final en Estados Unidos, de cualquier automóvil, desde Ford hasta Toyota, le costaría más caro. Y pues el automóvil es el símbolo del consumismo en Estados Unidos. Entonces, por ahí ya está un efecto. Esa es una parte que Trump no ve, porque él nada más la ve desde el punto de vista de cómo le afecta a él, políticamente, en cuestiones de imagen, en cuestiones de sus negocios, en cuestiones de poder. Así es como está en este momento. Entonces, yo no sé qué vaya a pasar con el tratado, que yo creo que es un tema importante, pero bueno, mientras, yo creo que le ha sido muy efectivo para su base electoral. Doctor César Salazar, hay uno de los puntos en donde Donald Trump insiste en estos tweets que él me lanza y dice que hay ciertos acuerdos que no se han dado a conocer y que hay ciertos puntos que México tiene que aceptar. Se rumora esta importación todavía masiva de productos agrícolas. ¿Qué representaría para México en caso de que se haya acordado ese punto? Bueno, pues sería
un punto más en contra del campo mexicano, ¿no? Nosotros hemos pasado algunos años, décadas, ¿no?, desde el desmantelamiento del sector agrícola en el país. Llevamos ya muchos años importando maíz porque en el discurso, no, por parafrasear a nuestro presidente, el discurso neoliberal, es que tú no produzcas algo que te cuesta más caro si lo puedes importar y lo puedes hacer más barato. En Estados Unidos el campo, el agro, es muy productivo, muy tecnificado, y en México, por obvias razones, no lo es, ¿no? Un porcentaje muy importante de las tierras de cultivo son de temporal, no tenemos grandes elementos tecnológicos para llevar a cabo la producción, mientras que ellos lo tienen y además están subsidiados por el Estado. Entonces, por supuesto que es mucho más barato importar, aunque tendríamos que pensar en la calidad, tendríamos que pensar si es el tipo de maíz que no, pero esa es, digamos, una discusión mucho más profunda. Me parece que el incrementar las cuotas de importación de productos agrícolas sí podría contravenir al desarrollo del campo mexicano, pero además es una contradicción, porque justamente parte de las propuestas de López Obrador fue el de imponer precios de garantía a los productores, ¿no? Entonces estás por un lado queriendo dar políticas de fomento agrícola y por otro lado estarías pensando en incrementar las cuotas de importación. Es una contradicción. No sabemos exactamente a qué se refiere Donald Trump con eso. También ha habido, se dice que si no hay un efecto de 45 días para detener la inmigración, entonces sí podría venir el hecho de que México fuera el tercer país seguro, lo cual también necesita aprobación del Congreso. Entonces probablemente también sea algo de lo que está hablando. Pero me parece que hay que decirlo, y seguramente la maestra me lo podrá explicar muy bien, pero es que Donald Trump es así, o sea, no necesariamente dice algo que tenga verdad, ¿no? O sea, que tenga sentido, o sea, pero ya no que tenga sentido, sino que inclusive miente. Ah, claro, ¿no? bueno, miente. De eso ni hablar. Y muchas veces se ha reconocido, le han dicho, estás mintiendo, ¿no? Y pues a lo mejor es una cosa que nos parece conocida, pero él tiene otros datos. Entonces, se llaman verdades alternativas. Verdades alternativas, claro. Entonces no sabemos qué pensar. Muy buena. No sabemos qué pensar sobre lo que él plantea. O sea, en realidad estamos a ciegas en todos estos puntos, ¿no? Mientras tanto, el tema es la incertidumbre. ¿Cómo nos va a afectar la incertidumbre en todos estos temas? México, ¿qué tendría que hacer en estos momentos tan inciertos? México es una economía que depende en gran medida de la de Estados Unidos, ¿no? El 80% del intercambio comercial es con Estados Unidos. Entonces me parece que el mantener las relaciones entre comillas y muy en comillas cordiales es parte de la estrategia, ¿no? Hoy día tenemos un incremento muy importante de las remesas internacionales, estamos rompiendo récords, ¿no? Entonces es una fuente muy importante de financiamiento para nuestro país también. Entonces sí hay que tratarlo con mucho cuidado. Me parece que una de las cosas que se tendría que hacer en caso de que se impusieran aranceles sería responder con la misma medida como lo hizo China. Que ocurra... pero López Obrador te dijo que no va a ocurrir. Que no va a ocurrir, que no va a contestar con la misma moneda. Sí, pero digamos... Pero sí, el México mensaje tiene capacidad para poner también a hacer la misma medida. La ley, licenciado Edmundo, en las fracciones arancelarias te manejan requisitos y restricciones arancelarias y no arancelarias, como es el permiso de la Secretaría de Economía, como actualmente ahora México, qué medida puso las normas oficiales mexicanas que entraron a partir del día 3 de junio, el día 30 ya entran oficialmente para todo lo que son productos de la industria eléctrica, electrónica, que tengan su norma oficial mexicana a través de cualquier empresa certificadora de México. En caso de que no se tenga esa certificación, no pueden entrar los productos. Imaginen todos los productos que vienen de Estados Unidos, que son lavadoras, licuadoras, hornos de microondas, todo eso que importamos tienen que tener su norma oficial mexicana, y si no la tienes no la puedes importar. Ahora, ¿qué es lo que se puede hacer de aquí en las leyes mexicanas? Pues simplemente, si la Secretaría de Economía te puede decir el día de mañana tú requieres un permiso de importación para importar ciertos productos, pues el importador va a tener que ir y sacar su permiso de importación. Ahora, la otra situación que tú comentabas, por ejemplo, del grano que viene de Estados Unidos, pues con anterioridad pues se importaban granos, se importaba azúcar, se importaba mascabado, se exportaba, y la Secretaría de Economía te ponía cupos,
y te decía, este es el cupo que te vamos a autorizar para este año, por ejemplo, para la gasolina, que dan un cupo para la gasolina que se tiene que estar utilizando. Si ese cupo no te lo da la Secretaría de Economía, tú no vas a poder importar ni exportar absolutamente nada. En el caso de que tú quieras importar ese producto, pues te encuentras a las sanciones correspondientes que te marque la ley. Por ejemplo, uno como agente aduanal, la omisión de un permiso de importación de una norma como coadyuvante de la autoridad te da la cancelación de la patente del agente aduanal. Que se puede poner, pues esto sería a través de las secretarías COFEPRIS, Secretaría de Salud, Secretaría de Economía, las normas oficiales mexicanas, son todas las que regulan también el comercio del país. Nosotros como agentes aduanales, en el momento que en la tarifa te pongan una estrellita que debe decir requiere un permiso de economía, o te vas a los acuerdos que te manda la tarifa, qué tipo de acuerdo tienes, si es bilateral con Estados Unidos, con Canadá, o si está prohibida su importación o exportación aquí en México. Y también nosotros tenemos que checar, ahora nosotros al momento como agentes aduanales de validar el pedimento, lo mandamos a un validador que es de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana, donde yo también soy socio, y en junio tenemos nuestro congreso anual. Pero en caso de que así ocurriera, la economía mexicana no también sufriría de mayores golpes, y si de por sí con este impuesto que pretendiera imponer... Pues pararías la economía de México. Prácticamente. ¿No? ¿Qué pasaría? Habría un caos total, ¿no? Sí, el marco o el escenario económico en términos de una guerra comercial por esta imposición, digamos, de ambos países, pues sería catastrófico. El punto es que México está enclavado en la economía globalizada. Las cadenas internacionales de producción se han volcado hacia México como el último eslabón o uno de los últimos eslabones que tiene como destino de esa cadena final el mercado de Estados Unidos. Entonces prácticamente tenemos una industria, estos empleados que están en esta industria, que podría ser la automotriz como una de las más importantes, pero también tenemos la de electrónicos. Electrónicos tenemos, por ejemplo, cerca de la ciudad de Tijuana hay una empresa que fabrica puras televisiones, y tenemos inundado el mercado de Estados Unidos de pura televisión. ¿Qué pasaría si ponemos también nosotros los impuestos a las televisiones? Porque por ejemplo, toda la industria maquiladora del norte del país, esa industria maquiladora es la que surte de Estados Unidos en lo que son jeans, playeras, electrónicos, todo tipo de productos farmacéuticos. La economía estadounidense se vería afectada. Sí. Ellos se ven afectados, nosotros también. Bueno, no, a reserva de que lo diga la licenciada y el licenciado. México somos el primer país exportador hacia los Estados Unidos. Somos su mejor cliente. Entonces, ¿qué es lo que le va a pasar a Estados Unidos? Pues, ¿qué es lo que nos quiere decir? Después de un problema migratorio se fue un problema arancelario. Bueno, pero hay una cosa importante. En realidad, los aranceles, al final de cuentas, los paga el consumidor. Exactamente. Entonces, si él los impone, el que los va a pagar es su consumidor americano. Claro que nosotros nos vamos a ver afectados porque afectaría en los productores, en de dónde salen todos esos productos. Entonces, bueno, pero el consumidor americano te pelea hasta un centavo. No, sí, claro. De las cosas que se habla en los medios de Estados Unidos es que los principales productos que consumen los americanos es el aguacate, el tequila, la cerveza y cítricos. Sí, algo así eran, pero me llamó la atención el tema de los aguacates, porque creo que es lo que más les duele, el aguacate. Más le duele el aguacate. Sí. Entonces prácticamente sí habría margen para que México respondiera entonces con una medida así. Pues, o sea, vaya, este es el escenario más catastrófico. Pero tendríamos que pensar en que México tiene que cambiar de alguna forma la estrategia, pero esto no va a ser de corto plazo, sino en el mediano y largo plazo, de intentar mover las cadenas de suministro y los destinos en los mercados finales en los que va a derivar sus productos, ¿no? ¿Le alcanza el tiempo a López Obrador para hacer esto? Pienso que podría dejar fincada la institución, podría dejar fincada la política que permitiera esa diversidad productiva. Pero es el tipo de política distinta a la que él actualmente está siguiendo, ¿no? Yo no pienso que sean malas las políticas de transferencias, la política social de transferencias, pero me parece que falta la otra parte, que es meter mucho dinero en términos de la producción.
O sea, de que efectivamente se generen los clústeres industriales, que haya una política industrial que permita al país industrializarse, diversificar su producción y tener, con base en ello, una mayor gama de mercados finales. Aquí me gustaría decir una cosa. Realmente nosotros llevamos enclavados en una apertura comercial ya varias décadas. Se profundiza con el Tratado de Libre Comercio, las exportaciones crecen de forma muy importante y las exportaciones representan un porcentaje muy importante del producto. Pero esto no se ha visto reflejado en un mayor crecimiento de la economía mexicana ni en una menor desigualdad. O sea, el modelo de mercado abierto que ha seguido México ha sido un modelo fallido. Entonces, el buscar las alternativas para este modelo es incluso una necesidad, más allá de lo que ocurra con Trump. En este momento. Más allá de la coyuntura, es algo que hemos dicho ya mucho tiempo, me parece muchos académicos desde las universidades. Hemos dicho que necesita este país un voltear, girar de estrategia. Sí, claro. ¿No? En el año de 1994 empezamos con el TLC, con las desgravaciones arancelarias. Duramos muchos años para llegar a la tasa cero. Actualmente que estamos llegando a la tasa cero, que ya podemos importar y exportar y ya quitarnos los aranceles, ¿qué es lo que sucede hoy? Hoy te voy a poner el 5% de arancel. ¿Cuál es la contestación que puede tener México? Bueno, pues si tú también quieres, pues yo también te voy a poner otro impuesto, ¿no? ¿Por qué? Porque el que manda aquí en México, pues es el presidente de la República. Hablaban que la Organización Mundial de Comercio no pintó para nada. No. ¿Tenía la obligación de estar aquí? Es que ahí hay algo importante y yo creo que es lo que nos trastoca a todos, porque finalmente no es una decisión lógica económica. O sea, Estados Unidos no puede unilateralmente decir vamos a imponer aranceles, porque incluso tenemos un tratado de libre comercio que rige las condiciones. No lo podría hacer y tenemos los mecanismos adecuados para hacer controversia respecto a si un producto puede o no pasar o si no se permite la entrada. El tema es que en lo que México va a utiliza esos instrumentos, pues ya pasó el tiempo y Donald Trump, a partir de su carta, ¿no?, de seguridad nacional, entiendo, pues impone los aranceles y no importa todo lo demás. O sea, no hay una lógica económica en eso. Yo no creo que es de seguridad nacional, es de presión. Es de presión contra México para que México tome las medidas necesarias para que no haya... Sí, pero entiendo que para que Estados Unidos pueda imponer así unilateralmente las cuotas, bueno, los aranceles, lo hace con base en el acta de seguridad, de seguridad nacional. Sí, o sea, él dice, tenemos problemas de seguridad nacional, vamos a imponer aranceles. Sí. Lo mismo ocurrió con China. Y eso ya lo había hecho antes. Y ya lo ha hecho varias veces. Sí. De hecho, esto que mencionaban, de que hay un incremento, México es el principal socio comercial de Estados Unidos hoy día. Sí. Pero fue a partir justamente de que se empezaron a imponer los aranceles a los productos chinos. Exactamente. O sea, es marginal, pero el año pasado China era el principal socio comercial. Ahora lo es México, pero a partir de que empezaron esos aranceles. Entonces, sí hay efectos sobre las... Sí. ¿Hay posibilidades de que México fortalezca sus relaciones con Latinoamérica, con Europa? Posiblemente sí, pero el problema que yo veo aquí no es tanto ya de los aranceles, y contestando una de tus preguntas que dijiste hace rato, ¿qué pasa con los empresarios? Por ejemplo, yo estoy soy coadyuvante de la autoridad por ser agente aduanal y atiendo a los empresarios. O sea, el agente aduanal, cualquiera que sea, viene siendo un mediador entre el gobierno y los empresarios. Un empresario, ¿qué es lo que les puede pasar a los empresarios? Simplemente van a llegar, me van a decir, Enciso, discúlpame, pero ya no me conviene importar, me voy de México y cierro mi planta. Ha pasado. O qué puede pasar, que ya no va a haber nuevos empresarios, que la gente pues va a empezar a emigrar a otros países, o que la gente ya no va a creer que aquí podemos hacer dinero. Porque muchas veces a la agente aduanal o cualquier agencia aduanal te llegan nuevos clientes y que quieren traer desde computadoras, o quieren traer alguna televisión, o quieren traer drones, o quieren traer algún otro efecto que se pueda, algún otro producto que tú puedas tener. Pero el empresario, ¿qué es lo que dice? Ya no voy a invertir. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, yo en el aeropuerto de Toluca, que con todo este efecto que estuvo pasando, el avión que llega a Toluca no llegaba casi siempre al 100% de su capacidad. El avión no te llegaba lleno. ¿Qué es lo que te quiere pasar? Pues son termómetros. Muchas veces a mí me comentan, oye, pues por el puerto de Veracruz pues, está lleno, el puerto de Manzanillo, tú ves que están llegando los barcos. Cuando pasó esto, en esos puertos no se notó
no se notó mucho. ¿Por qué? Porque ya vienen pedidos hechos. Ajá. ¿En dónde lo notamos? ¿En dónde lo noté? ¿Cuál es el termómetro para el comercio exterior? Los aeropuertos internacionales que tenemos, Guadalajara, México, Toluca. El de Puebla, no pueden llegar los aviones por el volcán. Ajá. ¿Cómo vivieron los empresarios esta incertidumbre? Pues la mayoría simplemente detuvieron los pedidos, no me llegaban órdenes de compra, no me llegaban nuevos embarques, y sentíamos nosotros que estaba bajando un poco el movimiento de operaciones que teníamos. Claro que te llegaban los embarques que ya estaban previstos, pero el aeropuerto es el detonante de que te mandan embarques en el momento que ya están pidiendo los pedidos, y estos se tienen que llegar al día siguiente. Y los aviones actualmente en la aduana, como les comentaba mis empleados, como ven todos los almacenes en la aduana, hay como 19 embarques que tenemos registrados de almacenes fiscalizados, un poquito más, y estos almacenes, en lo que nosotros detonamos como empresarios para el comercio exterior, pues no estaban a toda su capacidad. La exportación sí, pero la importación sí bajó un poco. Ajá. Vamos a escuchar en estos momentos una cápsula de nuestra compañera Ángeles Hernández, que aborda también todavía este tema de los aranceles y lo que va a enfrentar México en los próximos meses. Desde que inició su campaña como candidato a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump ha atacado a nuestro país por diferentes frentes. Pretende construir un muro entre ambas naciones, siempre asegurando que será pagado por los mexicanos. Amenaza con imponer impuestos y con ello generar una guerra comercial. Ante estas amenazas, en enero de 2017, unos días antes de que Trump llegara a la Casa Blanca, aquí en México, la Alianza por la Salud Alimentaria lanzó la campaña Consumidores al Grito de Guerra, la cual se reactivó por las amenazas del mandatario estadounidense de imponer aranceles a los productos mexicanos que se importaran a su país, si México no frena el flujo migratorio a Estados Unidos. Alejandro Calvillo, director de la organización El Poder del Consumidor y miembro de dicha alianza, nos explica en qué consiste esta campaña. Las amenazas de Trump contra México a través del muro en su campaña a la presidencia frente a la migración. Desde un principio ha estado hablando de los aranceles. En 2017, a principios de enero, unas semanas antes de que tomara posesión, un grupo de organizaciones que estamos agrupadas en Alianza por la Salud Alimentaria y otras más, salimos públicamente a llamar a través de esto de consumidores al grito de guerra, a llamar de que en caso de que estas amenazas se convirtieran en realidad, los consumidores mexicanos, a través del poder que tenemos de elegir en el mercado, dejáramos de comprar los productos que provienen de los Estados Unidos. Habrá casos en los que no será posible, algún medicamento, un caso extraordinario, pero dejar de comprar los productos que son importados. En ningún momento estamos hablando de marcas, de productos que se fabrican en México. Alejandro Calvillo propone efectuar un veto a los productos estadounidenses, situación que afectaría a la economía de Estados Unidos. Y si lo que busca Donald Trump es ganar votos para su reelección, solo generaría un rechazo de sus electores. Escuchemos a Calvillo. Tenemos un gran poder como consumidores de vetar los productos que estamos importando a los Estados Unidos, y creo que eso generará aún más ya rechazo que tienen su propio partido en los republicanos y en la gente que está votando por él. Sabríamos que con este tipo de acciones el rechazo sería mayor a esta medida. El impacto de esta campaña puede tener diferentes variables, asegura el director del Poder del Consumidor. Fortalecer los mercados. Cuando la presentamos en enero de 2017 hablamos claramente de que la gente busque comprar mexicano y trate de comprar en los mercados locales, a los productores locales, a los pequeños productores, y de esa manera fortalecer la economía. Hay países que culturalmente tienen esa política, digamos, ¿no? Está metido en la cultura que tienen, por ejemplo, los alemanes, ¿no? De estar comprando productos producidos en Alemania. Si eso hiciéramos los mexicanos, estaríamos fortaleciendo la economía local. Pero bueno, tenemos pues una atracción en ciertos sectores a estar comprando productos importados, cuando esos productos pues los puedes comprar producidos en México. Continuamos con el programa Relieves, esta noche analizando aranceles y migración, la piedra de toque en la relación México-Estados Unidos. Esperamos sus llamadas al 41 55 10 60 o si prefiere envíe sus comentarios y preguntas a nuestras redes sociales.
en Facebook Relieves 1060 AM y en Twitter @relieves. Bien, regresamos a este programa Relieves. Le recordamos el número telefónico 41 55 10 60 si nos quiere hacer un comentario, o al WhatsApp 55 12 33 29 15. Tenemos ya algunas llamadas de nuestro auditorio. Nos habla Manuel Munguía de Iztapalapa y dice: solamente al priismo, al panismo y al perredismo les inconformó esta negociación que aún no concluye, en donde el señor Trump veleidosamente ha impuesto su voluntad. Sin embargo, ante la premura y el destrozo incalculable en lo económico, ha sido una negociación exitosa hasta el momento. También nos habla Ángel Cervantes de la alcaldía Cuauhtémoc. ¿Quién es el mejor presidente de México? Cárdenas prometió 0 adicciones y 0 religiones. Resultado no solamente de Juárez. Hoy vemos a un Obrador sumiso ante los carteles religiosos. Presidente que se traiciona a sí mismo es peor que Trump, ya que Obrador traiciona a Cárdenas. Ejemplo de dignidad, nada más y nada menos. Agustín Mondragón del Centro Histórico: los felicito por esos temas tan candentes para México y le aclaro al panel que todos los problemas que trata de resolver Andrés Manuel López Obrador con sus tratados y acuerdos los provocaron los presidentes priistas y panistas. Ejemplo, Zedillo permitió que dinamitaran la Isla Bermeja que tanto defendió Vicente Fox. También nos habla el profesor Franco Gutiérrez de la alcaldía Coyoacán. Es tan pobre la participación social y democrática tanto de Estados Unidos como de México, ya que Trump, como pocos tipos, con su estilo en cada bando, uno como hábil jugador de naipes que observa al contrario y mostrando solo unas cartas porque sí sabe que las otras son puro petate. Bueno, son parte de las llamadas que nos ha hecho nuestro auditorio. Maestra Raquel, ¿qué opinión tendría de estos comentarios que nos han hecho? Es muy interesante, por lo que decíamos antes de entrar de regreso, es qué está sucediendo con la sociedad mexicana con respecto a esto, ¿no? Sobre todo con esta parte del acuerdo que se firmó el viernes, el tema de que México va a funcionar como el tercer país de seguridad. Y aunque todavía tiene que pasar por una autorización, a estos centroamericanos no se les considera como que hay que hacer algo humanitario. La sociedad mexicana, clase media o clase media trabajadora, no está considerándolos como tal, los considera indeseables. Pero sobre todo, sí, a su paso, y como ahora están armados en caravanas, que eso es algo muy diferente a cómo funcionaban antes. Entonces, al llegar a la frontera y toda la zona fronteriza, pues se va a alterar incluso la dinámica social de la zona, ¿no? Porque son muchos. Ahora, una cosa que sí hay que decir es que todos estos migrantes que antes pasaban sin esta protección de caravana, yo lo llamo protección porque tienen una visión mediática, están los medios encima de ellos. Corren menos riesgos, ¿no? Los están viendo, claro, y tienen la protección. Muchos niños van menores de edad, van muchas mujeres solas, a las cuales al 100% las violaban o las metían en un asunto de trata de personas, a los niños también se los robaban, etcétera. Y pues ahora así funcionan como una sociedad que va itinerante para llegar a un fin que es la frontera. Entonces pienso que es como una forma para ellos de solucionar este problema que pues México servía como un problema, ¿no? Sabemos que los que fuimos alguna vez a esta parte donde se para la bestia. La bestia. Uh-huh. Y cómo ellos contaban las historias de cómo se agarraban del tren para que no se fueran a matar en el camino, ¿no? Y ya se subían y se paraban y muchos se morían, y cómo unos agarraban a los otros y si se quedaban dormidos se morían. Bueno, todas estas historias espantosas con la caravana se protegen. La caravana también protege a las mujeres, a los niños, como ya dije, y bueno, esto es como una forma de protección contra México, uh-huh. Contra los mexicanos. Muchos de ellos decían, sí, la gloria va a ser llegar a Estados Unidos, pero vamos a tener que pasar por el infierno de México, uh-huh. Que ese es el otro problema, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso ahí, y también la consideración que tienen los mexicanos sobre ellos. Y incluso cuando ellos están allá, en Los Ángeles, por ejemplo, hay un tema muy interesante de el sentimiento que tienen los salvadoreños, por ejemplo, con respecto a los mexicanos. En realidad hay una guerra ahí, precisamente por todo este daño que se les hizo en el camino. Y bueno, esta es la sensación. Pero bueno, vamos a ver cómo funciona este asunto de tenerlos en la frontera. Yo no sé cómo vaya a funcionar, sinceramente. No creo que muy bien. Doctor César Salazar, en este aspecto México tiene
las capacidades económicas, está preparado para recibir a tanta gente pues y que se queden aquí, porque además esa es la propuesta de Trump, ¿no? Claro. México es un país que ha crecido muy poco en las últimas décadas, ¿no? Por encima del 2, no le ha permitido generar pues el trabajo suficiente para los mexicanos, ¿no? Las condiciones de precarización del mercado laboral pues son latentes. Entonces, eso habla de que la propia economía no ha sido capaz de generar los empleos para los propios mexicanos, y por eso los mexicanos han tenido que migrar hacia Estados Unidos. Ajá. Históricamente la migración era de mexicanos hacia Estados Unidos. Entiendo que, de acuerdo a las últimas cifras, la cantidad de mexicanos que pasan hoy la frontera con el propósito de llegar a trabajar a Estados Unidos ha disminuido considerablemente. Los grupos mayoritarios son de centroamericanos. Yo pienso que México no tiene la capacidad por completo, y que sí se va a generar algún problema de tipo social por los hacinamientos en términos de los albergues. No tenemos los suficientes. ¿Hacia dónde vamos a llevar a todas esas personas? Es un problema que se va a atacar. Claro, no tenemos la estructura. ¿Se debe cerrar la frontera entonces, bloquearla? Yo pienso, pero a lo mejor aquí estarían todos los que apoyen los derechos humanos y sean pro migrantes, me odiarán. Pero yo creo que se tiene que aplicar la ley. O sea, que no podemos dejar que cualquier cosa, bueno, me refiero a que no podemos dejar el libre flujo de personas en la frontera sur, porque no sabemos qué cosas van también a transportar. O sea, no podemos pensar que solamente es una cuestión de hombres y mujeres bien intencionados que quieren llegar a la frontera con Estados Unidos. La frontera sur es muy porosa, hay de todo, entonces no dudo que haya delincuencia, que haya grupos de narcotráfico pasando. Uh-huh. En fin, o sea, hay que cerrar en ese sentido. Ahora, entiendo que como un gobierno progresista, quiso hacer las cosas distinto en términos de derechos humanos. La política de brazos abiertos. De brazos abiertos, uh-huh. Pero se volcó. O sea, se han roto cifras récord en términos de cuántas personas llegan a toda la frontera con Estados Unidos, y de ahí deriva este problema. Bueno, pero en el acuerdo dice que también México tiene que mandar tropas a la frontera sur. Sí, 6.500, ¿no? 6.000. Van a mandar 6.500 de efectivos de la Guardia Nacional. Sí, que todavía no los tienen ni entrenados, ni tienen la menor idea de nada. Yo pienso que hay un tema que, bueno, retomando lo que está diciendo el doctor, yo creo que un tema importante es que, recuerdo en el 2006, cuando se hablaba de la posibilidad de una reforma migratoria con el gobierno de Bush, y que decían que ya estaba lista, y que Bush era uno de los principales que sí quería una reforma migratoria, pero los republicanos del Congreso no la querían así. Había académicos, recuerdo a Robert Pastor en algún momento, que decía, tenemos que invertir, en vez de en una frontera física, invertir en los lugares que están exportando a estas personas, ¿no? En Michoacán, en Zacatecas, en todos estos estados, y que ahí hagan que la gente no se vaya. Bueno, estamos viviendo la misma narrativa, pero ahora estamos proponiendo desde México que se invierta desde Estados Unidos y desde los empresarios mexicanos en los estados de Centroamérica. En ese sentido, ¿hay posibilidades de que sí se pueda generar una zona de desarrollo, como lo proponía López Obrador, en esas zonas para evitar este tipo de migración, licenciado Edmundo Enciso? Sí, mira, en la oficina una de mis labores es también ser relaciones públicas y comercialización de nuestros productos, ¿no? Están conmigo mi hermano, mi sobrina Pamela, todos estamos aquí trabajando como familia. ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros como agentes aduanales? Una, que en el aeropuerto pues ya no llegan más aviones de los que llegaban, no hay crecimiento. Dos, las zonas donde industriales que hay en Puebla, Cuernavaca, todo el país no han crecido. ¿De dónde vamos a sacar trabajo? ¿De dónde vamos a sacar para invertir? Tenemos lo mismo con lo mismo. Ahora, la exportación que hemos tenido, pues muchas veces toda la gente se acostumbra a artesanías y a productos de artesanías, y si me dan clientes nuevos de artesanías, otro tipo de productos no tenemos. Ahora, yo como empresario, como agente aduanal, ¿cómo yo vislumbro esto? Pues ¿cómo te voy a dar trabajo si yo ya no tengo? Ya por ejemplo, ahora que cancelaron el aeropuerto de la Ciudad de México, pues ya no van a llegar nuevos aviones. Ya no tengo no hay nuevos proyectos que tengamos nosotros en vista de que van a armar, van a ver algo.
no hay nuevos proyectos. Ojalá y el presidente López Obrador abra empresas, tengamos nuevas empresas, tengamos más trabajo para generar más trabajo. Lamentablemente estamos llegando al final del programa. Les pediríamos que unas conclusiones breves, doctora. Bueno, ante este panorama electoral en Estados Unidos, exactamente, ¿cómo se vislumbra? Eso es precisamente lo que yo quisiera decir. Vamos a ver qué pasa en este proceso electoral, donde muchos discursos desde muchos lados se van a estar escuchando, principalmente del Partido Republicano. Está Trump y alguien que lo está, un exgobernador que está retándolo. Y por el otro lado tenemos 23 prospectos para tomar la candidatura demócrata, 23 ahora. Y cada uno trae su propio discurso, ¿no? Entonces vemos gente de muy izquierda, gente de centro y gente incluso de derecha dentro del Partido Demócrata. Entonces, esto va a influir en cómo se está viendo tanto la migración, la relación con México y cómo lo va a atacar. Trump está siempre muy a la expectativa. ¿Vamos a ver más escenarios de agresión hacia México? Yo creo que sí, yo creo que sí. No lo va a ver, yo no lo veo como que agrediera directamente al gobierno de México, sino tratar a México como el otro, como el extranjero, como el enemigo, como el malo y como el feo, ¿no? Entonces, y ellos son los unos, los buenos, los que deben de manejar toda la situación, son los que tienen el control. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Por otro lado, vemos que hay diferentes votantes, como ya dije al principio, que están esperando que Trump siga con esta política migratoria e incluso los subsidios para si se ven afectados por estos aranceles, ¿no? Pues vamos a ver, esperemos que salgamos adelante y que tengamos un buen año el próximo. Doctor César Salazar. Bueno, pienso que todo el hecho de haber llegado a un acuerdo para no imponer aranceles, lo que hace también es que siga el proceso de ratificación del TEMEC, que no necesariamente es un mejor tratado que el anterior, de hecho impone muchas más restricciones, pero eso fue a lo que pudieron llegar a partir de esta visión muy negligente de Donald Trump, ¿no? Entonces, yo creo que hay que destacar que el hecho de que no se impusieran los aranceles fue algo positivo, pero no algo para echar las campanas al vuelo, y que la encrucijada es esa, es en tanto cuál es el trato que se le dará a los migrantes, si estaremos en una política de derechos humanos, y por el otro lado el no hacer enojar a nuestro vecino del norte. Yo recuerdo cuando estaba en el CCH, había una frase muy reiterada que era México tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Entonces me parece que hoy día es una frase que vale mucho la pena recuperar, porque para bien o para mal, nuestro primer socio comercial, nuestros mexicanos trabajando allá, en fin, o sea, esta relación tan cercana, y por otro lado que al mismo tiempo esta misma relación nos deja muy vulnerables, ¿no? Bueno, mira, para mí es algo como, tengo mi sobrino Alexis y tiene una frase muy buena, porque para mí esto fue como una aspirina que nos dieron ahorita por estos 90 días, pero hasta cuándo, pero qué va a resultar, ¿no? O sea, va a salir, no va a salir, es para quitarnos un dolor de cabeza, pero pues la preocupación, y como representante de todo el comercio exterior, pues sí estamos muy preocupados. Agradecemos la presencia en este programa de la maestra Raquel Saed, académica de la Universidad Iberoamericana y especialista en políticas y medios de Estados Unidos, al licenciado y agente aduanal Edmundo Enciso Villarreal, presidente de la Comisión de Comercio Exterior de la Coparmex, Ciudad de México, y al doctor César Salazar, académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. A todos les agradecemos que hayan estado esta noche con nosotros aquí en este programa. Gracias. Participamos en este programa en el reportaje y musicalización Ángeles Hernández, en la asistencia Jani Itzel López, en los controles técnicos Fructuoso López y Raúl Núñez, en la producción e investigación estuvo a cargo de Elizabeth Montes Albor, y en la conducción y guión se despide Sosimo Díaz. Nos escuchamos el próximo lunes a las 8:30 de la noche. Muy buenas noches. Relieves.